Bueno, qué Sí, alegría ahí ver estamos mejor. gente conocida, gente querida, gente amiga de diferentes lugares. ¿Cómo andan? Todos bien acá, gracias a Dios. Mira, acá está la doctora Liliana Urrutia, que está con nosotros en obligaciones y daños en la Universidad Nacional de Rosario, y está entrando también la doctora Valeria Barone, que también nos acompaña en la cátedra de obligaciones y daños en la UNED. Bueno, excelente. Hay varios también, a ver, que no me quiero olvidar de alguien más. Bueno, Franco Rachetti, que ya lo conocés. Está la profesora Carolina Rosas, de Misiones, amiga de muchos años. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Un gusto Bien. saludarlos a todos. Excelente. Un gusto. Entonces, empiezo, bueno, por darle la bienvenida a todos, por agradecerles por estar con nosotros, por acompañarnos. Empezamos hace poco, ya tuvimos alguna charla, y hoy lo tenemos, y es un gusto que esté acá, el doctor Fernando Ubiría. Es un gusto que nos acompañe. El doctor Fernando Ubiría es abogado, es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Argentina, de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, era el título en ese momento, entiendo. Director del doctorado en la UCA, autor de numerosos libros y publicaciones, entre ellos Derechos de Daños en el Código Civil y Comercial, que es, un libro que es de consulta siempre en este tema, y aparte que, la verdad, entre otros, es uno de los que más recomendamos a los alumnos. Siempre damos libertad a nosotros, pero es uno de los 3 libros que recomendamos en la materia. Una excelente obra, con muchas ideas nuevas. Perdón. Hay alguien que tiene abierto el micrófono y por ahí se acopla. Tratemos de silenciar para que se pueda escuchar. Es un libro que tiene en muchas cuestiones ideas novedosas, que por ahí, bueno, cuando viene al examen y lo dicen, por ahí nos acordamos que es del doctor Ubiría siempre. Cuestiones como la antijuridicidad, alguna cosita más. Bueno, también es titular en la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, en la Universidad Austral y en la Universidad Nacional de Loma de Zamora. De paso, le agradezco al doctor por las veces que hemos ido a visitarlo allá a Buenos Aires, a la Universidad Católica, un recibimiento excelente, la verdad que nos dieron todo, y bueno, le agradecemos muchísimo. Va a tratar un tema muy lindo, un tema muy complicado que se ve seguido en la materia, como es el daño moral, y ni hablar de la cuantificación, ¿no? Porque poner en dinero esta cuestión, poner en dinero algo existencial como es el tema del daño moral, la verdad que no resulta nada fácil para nadie. Bueno, sin más preámbulos, lo dejamos al doctor, que es lo que vinimos a escuchar. Así que, bueno, lo dejo y cualquier cosa a disposición. Muy bien, bueno, muchas gracias, Diego. Agradezco a las autoridades del Colegio de Abogados y especialmente al doctor Diego Lo Giudice, quien me ha convocado y, por supuesto, acá estoy, disfrutando de este momento, con gente amiga, gente conocida, y además en Rosario, ciudad que me gusta ir todo lo que puedo. Está cerca, hay gente, hay familia, hay amigos, me queda de paso a Paraná, yo también voy mucho a Paraná, porque tengo familia en Paraná, así que ando por ahí bastante a menudo. En eso estamos igual, doctor. Yo también tengo familia acá. Excelente, O sea hermosa ciudad de Paraná. Hermosa ciudad de Paraná. Bueno, el punto es este, cuando me convoca Diego, veíamos opciones, me ha propuesto la cuantificación del daño moral, así que le propuse un speech corto, lo más jugoso posible, ¿verdad? Que canalice o se vaya orientando hacia específicamente cuánto por daño moral. Una pregunta que se han hecho los autores históricamente y que es muy difícil de contestar. Así que me encamino a hacer consideraciones conceptuales, me refiero, teórico-prácticas, y progresivamente haré foco cada vez más
en cuestiones de cuantificación y números y algunos datos duros que quizás sean de interés para los aquí presentes. A ver, primero, la propia denominación daño moral ya a mí me huele a naftalina. Yo ya me acostumbré. Y la denomino como lo denomina el código. Y el código denomina a esta figura, lo estoy leyendo aquí, Código Civil y Comercial, específicamente artículo 1738, dice, afección espiritual legítima. Entonces, seguir con el daño moral, primero que no me asombra, tampoco me afecta, pero no es la denominación normativa. Uno busca el término moral en el código, daño moral, tener el código en Word permite buscar daño moral, ¿no está? Moral sí, pero desde otro ángulo, ¿no? Después habla en algún lugar perjuicio moral. Hay en tres momentos diferentes, artículos desperdigados por ahí, se refiere al perjuicio moral, lo que revela que han habido varias manos, varias cabezas, ¿no? Creando, dándole forma, vida al nuevo Código Civil y Comercial. Pero en la materia específica de derecho de daños, el 1738 habla de afección espiritual legítima. Bien, daño espiritual, por eso me refiero a daño espiritual. Haré foco en novedades, novedades, trato de no repetir cosas que sabemos todos. Algunas cuestiones novedosas del nuevo código. Por lo pronto, esta sinonimia, esta similitud trazada entre daño moral y daño extrapatrimonial ya fue. No podemos asociar daño moral y daño extrapatrimonial como lo mismo, no es lo mismo. Por el contrario, una novedad saliente del código es que se crea, ¿verdad?, un nuevo género, el llamado daño a la persona. El daño a la persona es un nuevo género. Y esto no es fruto de la creación argentina, santafesina o mendocina, porteña, no es argentino, esto es italiano, y en Latinoamérica, Carlos Fernández Cesareo siempre ha marcado punta en los estudios sobre daños a la persona, a la interferencia en el proyecto de vida, en fin, después algo señalaré. El punto es que en este esquema del Código Civil y Comercial, el daño a la persona, ¿verdad?, reemplaza lo que antes era considerado la nomenclatura normativa de daño extrapatrimonial. Ahora, daño a la persona, nosotros seguimos pensando en el clásico binomio daño extrapatrimonial. Esto lo digo en el sentido que no hay un tercer género, no se ha creado un tercer género, seguimos con el binomio daño patrimonial y daño extrapatrimonial. No podría ser de otra manera. No podría ser de otra manera. Pero lo que es daño extrapatrimonial, bueno, ahora denomina daño a la persona. Daño a la persona. Digo esto y quizás aprovecho el micrófono para pedir, ahí está, que silencien todos los micrófonos en beneficio de cada uno de nosotros. Entonces, el daño a la persona viene a ocupar el lugar del daño extrapatrimonial como género, pero seguimos con el binomio patrimonial y por otro lado daño a la persona, que compone, integra a diferentes supuestos de lo que antes llamábamos daño extrapatrimonial. El daño espiritual importa una especie del daño a la persona. ¿Y cuál es el radio conceptual? ¿Qué se entiende por daño espiritual? Porque a la par del daño espiritual se han creado otros perjuicios, como por ejemplo la interferencia en el proyecto de vida, que hacía referencia hace un momento, y esta incorporación de otros perjuicios ha generado un recorte en el alcance conceptual del llamado daño espiritual, anteriormente daño moral. El daño espiritual siguen siendo, por supuesto, como iba a cambiar, la lesión a los sentimientos.
Ahora bien, esta lesión a los sentimientos, ¿verdad?, que Vélez ya reguló, ya recibió, innovando respecto del Código Civil francés. Vélez fue un progresista en esta materia, reconoció la reparabilidad del daño moral en supuestos específicos, restringido a la materia delictual. Digo delictual, y eso me parece un bochorno, porque eso es derecho penal, eso es un tipo penal que no tiene nada que ver con el derecho de daños, pero fue un progresista, Dalmacio Vélez Arfiel. Fernando está silenciado. Te silenció. Gracias por avisar, Liliana. Gracias por avisar. No sé cómo sucedió. Bueno, el punto es que, decía, el Código Civil italiano de 1942 sigue habilitando, sigue permitiendo, autorizando la reparabilidad del daño moral en los casos en que ya Vélez lo hacía en el siglo XIX, en supuestos específicos, cuando el daño se produce o importa al mismo tiempo un delito de derecho penal. Un delito de derecho penal. Nosotros lo hemos superado hace muchísimo tiempo, lo señalo como un hito histórico, pero vengo acá y ahora. Vuelvo acá y ahora. Si el daño espiritual es una especie que integra el género daño a la persona, si el daño espiritual es ahora claramente una especie, entre otras, que está bajo el paraguas del daño a la persona, es porque hay otras especies. Una de ellas, como les decía, la interferencia en el proyecto de vida. Pero ha sufrido una capiti diminutio en términos de alcance o radio conceptual. Volveré sobre el punto. Ahora señalo que, según el Código Civil y Comercial, no hay distingo entre el daño espiritual por incumplimiento obligacional y el daño extracontractual, o aquiliano. A mí no me gusta denominar las dimensiones como contractual y extracontractual porque hay consenso en que importa un error técnico, ¿no? Porque hay supuestos de responsabilidad mal llamado contractual que se deriva del incumplimiento de obligaciones no contractuales. Por ejemplo, el incumplimiento de la obligación alimentaria, por ejemplo, ¿no? Entre otras. El incumplimiento de la sentencia de condena, entre otros supuestos que revelan que no puede llamarse contractual y por tanto eso afecta a lo extracontractual. El punto es que en materia de daño espiritual, el Código Civil y Comercial no plantea ningún distingo, pero si hilamos finito, tendremos que decir que no podemos asimilar o asociar y aplicar el mismo régimen a los daños espirituales propios del terreno obligacional a los que son ajenos al terreno de los incumplimientos obligacionales. No es lo mismo un hecho ilícito, en sentido lato, recurre a esa categoría clásica. No es lo mismo los daños que apareja la comisión de un hecho ilícito que el incumplimiento de un contrato. No es lo mismo, y eso revela que la unificación del régimen es inviable, pero sí es revelador que el sistema del Código Civil y Comercial lo que ha logrado es un fuerte acercamiento entre lo mal llamado contractual y extracontractual. Lo mejor llamado, la dimensión del incumplimiento obligacional y lo aquiliano. Entonces, en materia de daño espiritual, también tenemos que identificar qué contrato se incumple para determinar si el daño que pudo haber producido ese incumplimiento obligacional contractual puede razonablemente generar lesión a los sentimientos, o por el contrario es una mera molestia, que no alcanza entidad suficiente para autorizar su reparación, etcétera, etcétera. Y lo propio respecto de la prueba. El daño espiritual también tiene que ser probado por aquel que reclama su reparación. Y en materia contractual será menester un despliegue probatorio distinto
habrá que convencer a quien tiene poder de decisión de que efectivamente el incumplimiento de un contrato aparejó una lesión a los sentimientos suficiente. Digo esto y me viene a la mente afección espiritual legítima, lo que me da la pauta que puede haber afecciones espirituales que no alcanzan entidad suficiente para ser reparadas, ¿no? Que quedan fuera del radio de reparabilidad, y las que ingresan, las que cruzan esa frontera y son reparables, bueno, acá tenemos coordenadas a considerar. No es lo mismo incumplir un contrato de servicio médico, en virtud del cual un profesional de la medicina incurre en mala praxis y ocasiona una lesión incapacitante en el paciente, que sin duda apareja lesión espiritual, que el mero incumplimiento de un contrato de préstamo, en cuyo caso el acreedor que esperaba que su deudor le pagara en tiempo y forma, sin duda sufre perjuicios patrimoniales, ni que hablar. Ahí tendremos los intereses. Pero también es atendible pensar en una afección espiritual. Habrá que ver si es de entidad suficiente, dadas las circunstancias, para determinar su efectiva reparabilidad en este supuesto que estoy planteando. Un contrato de mutuo. Habrá que ver la singularidad de ese contrato, las personas que lo integran, no es lo mismo un acreedor, una persona humana, que un banco, la dinámica y economía interna de cada contrato. Así que veamos cómo, en definitiva, corresponde distinguir el daño espiritual por incumplimiento obligacional, lo mal llamado contractual, y el daño espiritual que apareja el hecho ilícito. El hecho ilícito. Ahora bien, respecto a la finalidad, voy apuntando hacia la cuestión de la cuantificación. Respecto de la finalidad que la norma reconoce a la suma que en definitiva se le paga a quien sufre daño espiritual. Bueno, todos hemos estudiado en el grado, y por qué no en posgrado, que esas teorías en disputa, la teoría del resarcimiento versus la teoría de la sanción ejemplar de Chambillas, siguiendo a algún autor francés, bueno, toda esa discusión es muy interesante, muy profunda, tiene hondura filosófica, y es insoluble, es insoluble. ¿Es reparable el daño espiritual? Me hace pensar en la cuadratura de un círculo. Reparar un daño espiritual, me hace pensar en la canción de Madonna, ¿cómo es? Vivimos en un mundo material, o ella era una chica material, bueno, en tantas cuestiones que uno puede pensar. Es indemnizable el daño espiritual. El dinero, bueno, no hay mejor manera, no se ha descubierto mejor, una mejor herramienta. El Código Civil y Comercial, que aquí tengo en mis manos, ustedes quizás también, el artículo 1741 determina que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Repito, el monto de la indemnización por daño espiritual debe fijarse ponderándose las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas que se fijan. Bueno, a ver, estamos hablando del precio del consuelo, el precio del dolor, un dinero determinado que debe ser fijado en función del dolor aparejado, ¿no? Causado, sufrido. Me quedo con esta última palabra. El dolor sufrido tiene que ser medido y cuantificado. Y la verdad que, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Es muy complejo, pero sí entonces subrayo que el propósito o la finalidad de la suma, que en definitiva se determina, se orienta a consolar. Y si uno busca en el diccionario de la Real Academia Española, por consuelo
entendemos mitigar el dolor, atemperar, mitigar el dolor. Y estamos pensando entonces en una suma de dinero que haga menos doloroso, ¿verdad? De ahí entonces que vuelvo a leer, satisfacciones sustitutivas y compensatorias. Es por eso que alguna jurisprudencia hace referencia como para encuadrar la situación, la cuestión en, bueno, fijo una suma determinada que podría alcanzar para un viaje a Europa, o un viaje a las sierras de Córdoba. En fin, lo que se entiende es de qué manera, por qué vía se fija una suma determinada, cuya finalidad entonces radica en el consuelo, que procura mitigar el dolor. Pero fíjense, qué interesante, si efectivamente el daño espiritual es el precio, es la lesión a los sentimientos, y lo asociamos con el sufrimiento, con el mal, con el dolor, ya Moset Iturraspe, ya Moset Iturraspe hace muchos años decía que el daño espiritual tiende a mutar. Con el correr del tiempo es atendible considerar que el daño espiritual cambia. Muchas veces se atempera, es decir, a mayor distancia el dolor se reduce. Ocasionalmente podría pasar lo contrario, pero la distancia conduce a que el dolor mute, y se refería a mecanismos que tenemos todos para sobrellevar y para seguir aspirando a una vida feliz, haya pasado lo que haya pasado. Este rasgo de mutabilidad del daño espiritual me parece muy, muy importante, lo señalaba Moset hace ya unas cuantas décadas, pero entendiendo de esta forma el daño espiritual como el daño, como el dolor, el mal, el sufrimiento, bueno, si ese es el radio conceptual del actual daño espiritual, ¿quiénes quedan afuera? Por un lado, los sujetos que se encuentran en estado de total inconsciencia, pienso en alguien en estado vegetativo, en la medida en que se demuestre que no tiene capacidad de sentir, en la medida que se demuestre que no tiene capacidad de sufrir. Eso tiene que estar corroborado. Yo estoy muy lejos de poder decir quién sufre y quién no sufre, ¿verdad? Ahí nos auxiliaremos con profesionales de otras áreas. Eso por un lado. Y por otro lado, también, si el daño espiritual es el dolor, el sufrimiento, y lo que se procura con la indemnización es consolar, quien también queda fuera es la persona jurídica. No podemos hablar de daño espiritual de la persona jurídica, es un escándalo. Yo creo que lo digo, y si esta grabación la recortan y la pasan por televisión, la gente va a decir, ¿pero qué hablan los abogados? ¿De qué se ocupan los abogados? Es una locura, es demencial. Daño espiritual de una sociedad anónima, de Coca-Cola. Bueno, ya está. Por supuesto que Coca-Cola o cualquier empresa tiene un nombre, una reputación, que tiene un valor en el mercado. Así que, desde luego que hay una reparabilidad por allí, pero está en el marco del daño patrimonial, y no extrapatrimonial, no espiritual. Bien, ¿qué más? A ver, me apuro. Respecto estrictamente también del justiprecio, hablemos en confianza, abiertamente, aunque se esté grabando y me parece maravilloso. No tengo pelos en la lengua, porque como autor, como profesor, como investigador, puedo decir exactamente lo que se me plazca. Bueno, ¿qué es lo que digo? El sistema de justiprecio discrecional se parece muchísimo a la arbitrariedad.
recurrir a axiomas poéticos, el cálculo a ojo de lo que le parece bien a un juez o a un árbitro, a quien sea, recurrir a la sensibilidad del juez, que podemos llamarla la prudencia del juez, pero es la sensibilidad del juez, lo que le parece a él, me parece insuficiente, inadecuado, me parece berreta, diferentes calificativos para demostrar mi insatisfacción. Hay que mejorar ese status quo que es bastante frecuente en todo nuestro país. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Los autores se llenan la boca y uno se sube a ese tren. Uno dice, bueno, tenemos que subrayar la gravedad objetiva del daño y tenemos que meritar las circunstancias del caso. Muy bien, doctor. Aplauso para el doctor. ¿Qué significan esas variables? ¿Qué significan esos factores? Gravedad objetiva del daño y circunstancias del caso. Eso lo dice la Corte Suprema y todos los autores. No significa nada, o algo, significa algo, pero no nos da la respuesta que nos gustaría y que en definitiva no obtenemos, ¿verdad? Pero está claro, inclusive hace muchos años, y por jurisprudencia de la Corte Suprema, que quien decide, quien fija una suma por daño espiritual, tiene que explicar qué razones tuvo para fijar 1.000.000 de pesos. Y tiene que, vuelvo a pensar en doctrina jurisprudencial de la Corte, ¿no? Tiene que dar las razones, cómo llegó a esa suma, cómo ha interpretado los elementos del caso para alejarse de subjetivismos. Esto también lo dice la Corte Suprema. Entre lo que uno dice y lo que uno logra hacer, hay un trecho muy, muy grande. Entonces, si damos vuelta siempre sobre lo mismo, a ver, antes de ir a montos, ¿no? O a cuestiones más objetivas, que son importantes, por lo que vengo diciendo y por lo que nos consta a todos. Me gustaría conocer la opinión o generar un diálogo. A ver, si vuelvo a pensar en Mosset, uno de los más grandes autores del siglo XX, de la especialidad, Mosset, que hizo ese decálogo que todos conocemos o que muchos conoceremos, entre los rechazos que explicaba el maestro, decía, no a la tarifación del daño moral, así lo decía él hace décadas, ¿no? Y tampoco a un porcentaje del daño patrimonial. Mosset decía, no a la tarifación, no a un porcentaje del daño patrimonial. Bueno, ¿qué es lo que constato, lo que me consta, lo que he averiguado también especialmente para esta charla? Que siempre es bueno, ¿no?, para asomarse y buscar datos. Bueno, a ver, ya de por sí, ¿no?, fijar una suma de dinero en concepto de daño espiritual, ya hay mucha tela para cortar. Ok, superamos esa situación y se fija una suma determinada que cumple una función satisfactiva, no de reparación, sino tampoco de sanción ejemplar, porque fíjense, se fija una suma determinada que se entiende que no logrará reparar el dolor, pero sí mitigar el precio del dolor, el consuelo, como ya he dicho. Ok, resarcir como si fuera una suma determinada de dinero con la cual se arregla un rodado siniestrado. Acá no es viable la reparación con dicho alcance. Ok, sancionar, como decía Jambía, siguiendo autores franceses, la tesis de la sanción ejemplar, en el siglo XXI, que duela pagar una indemnización. Bueno, puede ser, depende de quién la pague. Si la paga la compañía de seguro, otra vez, sancionar de manera ejemplar a la compañía de seguro, que es la que termina pagando, pareciera que tampoco explica por ese lado el fundamento de
del daño espiritual y la suma que en definitiva se fije, que apunta a consolar el peso del dolor y apunta a mitigar el sufrimiento. Bueno, dicho toda esta teoría, números, quiero hablar de números. El Código Civil y Comercial, a ver, sabemos todos que otra novedad del Código Civil y Comercial es estipular, fijar, imponer, fíjense cómo lo digo, en su artículo 1746, imponer un sistema para cuantificar las indemnizaciones por lesiones o incapacidad física o psíquica. Ese método de cuantificación de lesiones físicas y psíquicas es un intento, más que un intento, es una decisión política legislativa y es una norma a cumplir. Porque me guste o no me guste, lo dice el artículo 1746 respecto a las lesiones físicas o psíquicas. Ok. Se aplica, y ahora van a ver por qué hago la relación con el daño espiritual. Se aplica esa fórmula matemático-financiera. Bueno, cada tanto hago un paneo. Y si el paneo, por supuesto, siempre es parcial, y lo hago desde mi ciudad autónoma de Buenos Aires, pero pregunto, me asomo, o viajo, o me invitan a diferentes lugares del país. A esta altura del partido, año 2022, a 7 años casi de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, vamos muy lento. No es una norma que se aplique dura lex et lex y recurramos a fórmulas matemático-financieras para fijar indemnizaciones por incapacidad física o incapacidad psíquica. ¿Hay casos? Por supuesto. ¿Son pocos? En términos macro, son pocos. Es lo que me consta a mí. Y alguna ciudad puede estar un poco más, un poco menos, pero en términos país y en términos Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son muy pocos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es mi ciudad, son muy pocos, por ahora. Entonces, ¿por qué? Porque si tuviéramos una fórmula a la cual se recurra permanentemente y por incapacidad física se fija determinada indemnización, bueno, ahí tenemos una relación, una medida objetiva que surge del propio legislador, que dispuso tener en cuenta ciertas coordenadas, bueno, las propias del 1746. No me quiero abrir de nuestro tema de hoy, que es daño espiritual. Dicho esto, si es que se recurre poco a esa fórmula para la lesión física o psíquica, vuelvo al punto del daño espiritual. Bueno, seguimos manteniéndonos en esquemas de discrecionalidad. Seguimos manteniéndonos preso de un esquema de una gran discrecionalidad. Tengo en mi cabeza lo de arbitrario. ¿Y por qué no me animo a decirlo como lo he dicho hace un ratito? Bueno, porque es una discrecionalidad, si se quiere, digamos, los jueces, con la ayuda de la herramienta informática, las bases de datos, ¿verdad?, han ido generando cierta coordinación para que nos imaginemos lo que no sucede, ¿no? Si se reúnen todos los jueces y charlan, bueno, a ver, ¿cuánto fijamos por daño espiritual? Les cuento lo que se hace en general en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, aquí, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la justicia de primera instancia, en definitiva. Bueno, se fija por punto de incapacidad física, psíquica, por punto de incapacidad física / psíquica, 80.000 pesos. Cuando me asomo a una sala, a otra sala, pregunto, ¿no? Y cada tanto lo hago. Actualmente hay salas de 70, hay salas de 80
hay salas de 90, por eso digo 80.000 por punto de incapacidad para hacer un promedio, ¿no? Y también digo que no es exactamente lo mismo la incapacidad física que la psíquica. La psíquica, ocasionalmente, es un poco menos. El punto de incapacidad psíquica es un poco menos. También quiero señalarlo. ¿Cuándo 90, 80, 70? Bueno, depende de la gravedad del perjuicio. También es interesante que transmita. A mayor gravedad, lesiones más importantes, el punto de incapacidad va más hacia los 90, a lesiones medianas o leves, más hacia los 70. Ok. Y respecto puntualmente del daño espiritual, estimados colegas, pude volver a corroborar que es un ejercicio bastante habitual fijar por daño espiritual la mitad de lo que se fija por daño, por la lesión física y psíquica. Lo volvía a corroborar, a hacer llamados, la mitad, más o menos, de la suma por la cual progresa la reparación del daño físico, psíquico, la mitad. ¿Qué me parece esto? A mí me parece que estamos en el tránsito hacia seguir generando consensos, acuerdos, para fortalecer la seguridad jurídica, ¿no? Para fortalecer la seguridad jurídica. Apelar a las fórmulas matemático-financieras es lo que ha decidido el legislador. Hasta ahora, se hace poco, es lo que me consta. Ok, me parece que vamos a tender hacia la aplicación del 1746 y fórmulas que hay que terminar de difundir para aplicar. Los jueces son muy mecánicos, vienen haciendo lo mismo hace 20, 30, 40 años y van a seguir haciendo lo mismo en la medida en que no se difunda suficientemente bien. Pero hoy día, aún sin aplicar la fórmula del 1746, o hay más de una fórmula, se tiende a homogeneizar y a estipular más o menos la mitad de la indemnización fijada en concepto de daño psicofísico. Ese es un datito que también quería aportar. Estimados colegas, a ver, para cerrar, antes de someterme a sus consultas, inquietudes, generar algún diálogo que quieran. Hay cuestiones que no voy a desarrollar, salvo que ustedes quieran, ¿no? Primero, es absolutamente central todo lo concerniente con los intereses. ¿Qué tasa de interés rige? Debe aplicarse. La tasa pasiva, la tasa activa, 6% anual, 8% anual, corresponde o no la doble tasa activa. Bueno, todo eso es muy importante e impacta en la suma que en definitiva cobra la víctima que sufrió daño espiritual. Otro punto es la cuestión de la suma pedida y la suma que se fija. Claro, hay que ser mal abogado o estar en un mal día para no reclamar determinada suma o lo que en más o en menos surja de la prueba, ¿no? Esto para, pensando en el respeto del principio de congruencia procesal, para no limitar al juez. Pido 1.000.000 de pesos o lo que en más o en menos. Así que, ¿qué pasa con esa cuestión? También me parece muy interesante. Y por último, un tercer tip conexo con lo nuestro, la cuestión de las costas. ¿Cómo se fijan las costas ante reclamos desmedidos? Reclamo 1.000.000 de pesos por daño espiritual y progresa por 100.000. Las costas se fijan conforme el principio objetivo de la derrota en juicio, se considera que promedia plus petición, sí, no, bueno, en fin, son diferentes cuestiones a ponderar dentro de esta temática que siempre nos sigue atrapando, ¿verdad? No mucho más, me extendí inclusive un poco más de lo que quería y quedo atento a las inquietudes que quieran transmitir.
tal, Fernando? Voy a empezar con las inquietudes. Primero con algunos comentarios. Algo que vos mencionaste de... ¿Me escuchan? Sí. Sí, claro. Algo habías mencionado de las fórmulas matemáticas. Bueno, acá primero en Rosario contarte que se aplican poco y nada. Hay algunos antecedentes en Santa Fe, pero acá en Rosario es mínima la aplicación. Y en el daño moral me sorprendió, me dijiste el 50% allá en Capital, acá estamos generalmente entre el 20 y el 30, más o menos, por lo menos lo que yo tengo visto, ¿no? Son dos cuestiones que por ahí me quedaron en mente. Y después preguntarte, con esta cuestión de las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que las fijan algunos jueces, como por ejemplo Sebastián Picasso en la Cámara A, lo fija con un placer concreto, como un viaje a Buenos Aires, está en Buenos Aires, un viaje a Europa, etcétera, ¿no? Es un tema interesante, es lo que parece mandar el código. La Corte, más allá de eso, nunca había mencionado satisfacciones sustitutivas y compensatorias, pero nunca la fijó de ese modo, digamos. Pero el código lo dice de esa manera y hay algunos antecedentes. Por un lado, me parece bien tener un parámetro objetivo, y por el otro, me causa duda porque a veces ese parámetro objetivo no sé si está acorde con la entidad del daño, ¿no? Que creo que eso es lo que me parece que hay que calibrar, ¿no? No sé qué opinás de esa cuestión. Bien. Bueno, gracias Diego. Respecto de lo primero, bueno, fijar 20 o 30% me parece bajísimo, eso por un lado. Sí. Pero retomo lo que estás diciendo y después lo enlazo con lo de Sebastián Picasso. De por sí, quizás en términos generales, las sumas indemnizatorias son bajas en términos generales. Lo digo desde la comodidad del Zoom y compartiendo una charla con colegas de Rosario, porque, ¿qué quiero decir con esto? No soy dueño de una compañía de seguros, no soy quien tiene que pagar, no soy quien tiene que pagar. Pero claro, por supuesto la actividad del seguro es central y me importa ponerlo también en la balanza, considerarlo, y a pesar de todo eso, entiendo que las sumas reparatorias en general acostumbran ser menores a lo que deberían. Estos montos, estos valores que les transmito, actualizados a la fecha de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, como dato que puede servir para la praxis profesional, bueno, a mí no me dejan satisfecho. Claro, después, si pasan 5 años, por lo menos, o 7, o más, hasta que efectivamente cobra, menos mal que la reparación, la indemnización importa una obligación de valor, por tanto no se aplica el principio nominalista, sino el valorista, y se adecúa, se ajusta a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Menos mal. Eso respecto del capital. Y respecto de los intereses, lo que decíamos recién, ¿no? ¿Qué tasa? Inclusive ninguna tasa logra dar respuesta ante la inflación de los últimos años. ¿Qué tasa? Por eso que cada vez más, les comento, aquí, me interesa saber lo que pasa en Rosario, cada vez más es más frecuente que se pida el doble de la tasa activa, y especialmente para el caso de incumplimiento en el pago de la condena dispuesta. Y hay alguna jurisprudencia que hace lugar, es minoritaria, pero cada vez hace más ruido. Y es entendible. Y a la par digo esto, porque no dejemos de pensar, me imagino que aquí habrá colegas que trabajan de un lado el mostrador y del otro, como se dice, pero quedó en la antigüedad, porque cada vez hay más abogados de empresa, abogados que asesoran, en fin, cada uno cumpliendo su rol. Pero si los intereses son, efectivamente cumplen su rol, ¿verdad? Eso también tiene que ser un factor relevante para que los juicios no se extiendan tanto tiempo. ¿Quién asume la contingencia de tantos años de juicio? Alguien se tiene que hacer cargo. Bueno, si estoy peleando porque rechazo y pierdo, bueno, si perdés
y estuviste peleando una década, el que se tiene que hacer cargo de ese planteo que no prosperó es el que articuló una defensa, ok, por supuesto, derecho constitucional, pero si la burocracia, el contexto y decisiones estratégicas de los abogados llevan a que el proceso demande 10 años, y habrá que afrontar las consecuencias múltiples que se deriven. Alguien tiene que pagar todo eso. Y respecto del viaje a Europa, bueno, me parece que la cuestión del viaje a Europa hizo mucho ruido, pero es revelador de la naturaleza de lo que aquí estamos analizando. Si todo se resume en el valor de un viaje a Europa, claro, digo esto y me suena muy, no infantil, simplista o berreta, son los adjetivos que se me ocurren, pero grafica que hay que poner un número. Entonces, ante una lesión incapacitante que pueda irse a Europa, es tragicómico, uno no sabe si llorar o si reír o si llorar, pero hay que fijar una suma, alguien tiene que fijar una suma. Entonces, si Picasso, quien fuera, tiene que fijar una suma y relaciona con el consuelo, mitigar el dolor, pensar en un viaje a Europa no está mal. Pero ¿no? Estamos como en un terreno donde no terminamos de tener la convicción, la tranquilidad que adquirimos en muchos otros. Porque nada más ni nada menos, el doctor Diego Lo Giudice puso el dedo en el nervio. Cuantificación del daño espiritual, y qué sé yo lo que es. Eso es lo que es justo. Por lo menos compartimos ideas, y entre todos sacamos algo en limpio. ¿Okay? Sí, la verdad que sí. La verdad que es un temita este. Creo que es un tema complejo, claro. Por un lado, toma el precio del consuelo, como bien decís, que es lo que se busca con este nuevo código, pero a la vez uno dice, bueno, en realidad tenemos que ver cuál fue la entidad del daño. Entonces, bueno, queda todo ahí a medias. Como bien decís, es un tema muy complicado cuantificarlo. No es nada fácil. Absolutamente. Bueno, ahí levantó la la veo mano la la doctora. profesora Liliana Urrutia. Profesora, sí. Hola, bueno, un gusto escucharte, ¿Cómo Fernando. estás? Qué alegría tal? verte. Muy bien, ¿vos? Bueno, la verdad que es un tema que yo te digo que lo trabajé en su momento cuando hice la especialización en la UCA acá en Rosario, así que justo, y siempre vigente, porque estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo. Me llamó la atención, o por lo menos para compartir un par de cosas. La terminología, lo conceptual, ¿no? El código habla de daño espiritual. Así como criticamos, observamos el daño moral, que no tiene nada que ver con la moral, el tema espiritual en algunos casos puede hacer ruido. O sea, quienes creemos que somos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, está bien. Si hay alguien que no lo concibe de esa manera, estamos más o menos como con la moral, ¿no? Te lo dejo después para que... pero te deja pensando. Lo otro, respecto a esto de las satisfacciones sustitutivas y compensatorias, que me parece que por ahí va la cosa. Yo en algún momento intenté, en un caso, era algo menor, eran unas molestias, bueno, X, por un aire acondicionado que tiraba el calor, justamente sufría el vecino el calor. Bueno, se me ocurrió pedir un viaje para 2 personas al Caribe. Me dieron 2,50. Pero bueno, o sea, traté de aplicar esto, pero vamos más allá de que sabemos el famoso artículo de 1954, Janvier, del precio del dolor, no hay manera de ponerle precio, etcétera, etcétera. Supongamos que encontramos en una persona, yo te digo, bueno, a mí me puede dar cierta satisfacción, el daño ya lo sufrí, es irreversible, o por lo menos me puede dar una satisfacción, no sé, hacer el transiberiano, viajar 3 meses por el mundo. Y cuando le pones un número, es mucho más elevado. Entonces ahí tenemos un conflicto con lo que sería un análisis económico del derecho. Porque justo es una reparación integral, sí, pero te lo dejo. Y lo
último, que también Diego ahí mencionó, ya también hace varios años, cuando yo hice ese relevamiento para el trabajo de la facultad, respecto del quantum, yo lo que hice fue relevar los colegiados de Rosario, y más allá de los fundamentos, que pueden ser mecánicos, automáticos, porque el Código Civil, la Corte demanda fundamental, ¿por qué llegar a ese número? Vos lo que lees entre líneas es que más o menos, como dijo Diego, un 30%. Yo lo que había observado en ese momento, que en algunos casos, donde a lo mejor la incapacidad física era visible, como una renguera, una cuestión estética, ahí el daño moral subía al 50%. Pero más o menos era el 30%, o sea, terminaba siendo esto de un porcentaje. Bueno, ahí como para intercambiar y escucharte. Bueno, te agradezco mucho, Liliana. Mirá, me haces pensar varias cosas. Primero, respecto de lo que desarrollaste en la especialización en la UCA, es un tema que nos sigue interesando siempre. Tomo lo que has dicho, si puede demostrar la víctima que, bueno, su sueño era el viaje transiberiano, me parece interesante si hay elementos que demuestran las circunstancias de quien reclama, ponderarlas, tenerlas en cuenta a los fines del justiprecio, es circunstanciar precisamente, que es lo que la Corte y los autores subrayan, ¿no? La necesidad de ligar la gravedad objetiva del daño con las circunstancias de la persona que vive, el que sufre, y si hay elementos probatorios que demuestran que tiene inclinación por una cosa o por la otra, tenerlo como parámetro me parece muy importante porque eso personaliza, circunstancia, y me parece muy importante. Claro, si se trata de una suma que ni por asomo va a poder ir más que a las cataratas del Iguazú, bueno, eso es otra cosa. Y fíjense cómo nos seguimos nosotros llenando la boca con la reparación integral o plena, ¿no? Porque es típico para cualquiera de nosotros hablar de la reparación plena, que es una bandera que flamea muy bonita, pero que nos queda enorme. Acá y en cualquier lado. Acá y en cualquier lado, ¿no? Pareciera que apuntamos a cierta tarifación, no tarifación, cierta mecánica de cuantificación, para, a partir de una fórmula determinada, ¿no? Todos homogeneizar, uniformar, y eso no es poca cosa. Y eso no es poca cosa. Y por último, de todo lo que has dicho, que me deja pensando, por cierto, no puedo profundizar en la línea de si somos espíritu, si somos materia, porque, bueno, quizás con una copa de tinto en la mano podríamos quedarnos largamente, ¿no? Y es muy interesante, pero nos excede. Tal cual. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. ¿Cómo está? No, yo lo que estaba pensando es, bueno, tenemos una afección espiritual. ¿Cómo lo valoramos en la pérdida de un hijo, por ejemplo? Y vos decís, bueno, sí, ¿cómo compensamos ese dolor? Y son todos los casos iguales, porque con esto de la fórmula matemática y tratar de homogeneizar y que sea todo automático, también lo que lleva es obviamente a una comodidad, un confort para quienes deciden, pero no así para la persona que necesita satisfacer su necesidad, necesita una compensación a ese dolor tan grave para algunos, pero también para otros podríamos decir, ¿y si estaba peleado con el hijo? ¿Y si no lo quería ni ver? ¿Y si no lo reconoció nunca? ¿Hasta dónde ese dolor es igual en un caso que en otro? Creo que el tema, lo mismo que las personas con discapacidad o en situación de extrema vulnerabilidad, con gran invalidez, que ya no puede valerse por sí mismo, ¿qué hace con un viaje a Europa? No lo va a poder hacer. O sea que no puede realizar un viaje para satisfacer un dolor, para superar ese dolor. Porque ese dolor lo va a seguir teniendo. Entonces, ¿de qué manera se puede compensar algo que espiritualmente, para quienes creemos, afecta muchísimo
y muchas veces importa, y mucho, la pérdida de interés por la vida en muchos de los casos, ¿no? Genera una gran angustia, una gran desazón donde las personas les cuesta mucho volver a la vida, seguir su proyecto de vida. Entonces, ¿hasta dónde se puede entender esto como algo mecánico? Por el otro, decir, bueno, un contrato no te puede generar tanto dolor. Y bueno, hay que ver cómo las pasiones y las ambiciones pueden afectar el espíritu de una persona a tal punto de alterarlo. Creo que son temas interesantes para debatir, para charlar, para intercambiar ideas, pero principalmente para mover el pensamiento, la discrecionalidad de los jueces al momento de decidir sobre estos temas, ¿no? Bien, muy bueno, Valeria, gracias por tu aporte, coincido con lo que has dicho, repetiría tus consideraciones. A ver, me haces pensar en un par de cosas, porque esto de escribir en una sentencia el valor de un viaje a Europa es muy jugado, pero nos sirve porque es revelador de dónde estamos parados realmente. Y estamos parados en un callejón sin salida. O sea, el hecho de escribir, fijo una suma, que me fijo en despegar.com, cuánto sale ir a Roma una semana, estamos en un callejón sin salida. Por eso digo, yo a lo mejor no recurriría a ese parámetro, pero nos sirve porque en definitiva plasma dónde nos encontramos. Y el caso que vos das, el extremo, la pérdida de un hijo, bueno, es el más agudo quizás, en donde queda esto más patentizado, y no salimos del esquema ya dicho, consuelo, el precio del dolor. ¿Cuál es el precio del dolor? No hay precio, no hay valor, allí no hay número. Ok, o sea, no sería un viaje a Europa, sino que sería varias vueltas al mundo, tampoco. Ok, no hay. Entonces, como no hay, estamos caminando hacia la fijación de un quantum con bases objetivas, fórmulas matemático-financieras, hay varias, insisto, para que a partir de ahí un 50%, un 30%, me dicen ustedes, o bueno, en fin, y recorremos por lo menos un camino de cierta coordinación que tiene el valor de la seguridad jurídica. Aún en un callejón sin salida, con estas particularidades, ¿no?, que no vamos a resolver, la cuadratura del círculo, como dijera, el hecho de ir hacia esquemas más objetivos tiene la ventaja de fortalecer la seguridad jurídica. Digo esto y me viene a la mente, yo trabajo bastante con colegas de otros países latinoamericanos, y existen sistemas, por ejemplo, de derecho del consumidor, pienso en Brasil, en donde la suma que se fija por daño moral, le dicen, en casos de daños que sufre el usuario o el consumidor, están absolutamente tarifados, y son mínimos. No solo están tarifados, sino que son mínimos. Entonces, las compañías de seguro, las empresas que tienen que pagar las indemnizaciones, simplemente en el balance lo pueden anticipar, es un rubro más, y en definitiva estamos siempre girando en el mismo lugar, ¿no? Estamos girando en falso, apelamos a estas nuevas coordenadas, que son válidas en términos de que nos permiten seguir pensando y compartiendo, reflexionando, y tiene esa hondura filosófica que, por supuesto, como hombres y mujeres del derecho nos interesa, ¿no? Todo lo profundo que apareja un abordaje filosófico. Pero nos excede y es más propio, no tanto de un mate, así de bonito como tengo acá, sino de una copa, que si la tuviera a mano se las mostraría y en cualquier momento ya es hora. Así que me parece que transitamos por estos carriles. Yo me quedo con un criterio que ha dicho la Corte alguna vez, que ha dicho que si bien es imposible cuantificar el dolor, es preferible indemnizarlo mal antes que no hacerlo, ¿no? Porque como dice Valeria, es imposible a veces medirlo. Lo que nos queda es cuantificarlo de la forma que
que nos sale, digamos. Me parece que es lo que nos queda. Muy bien. Así que, y recuerdo, de paso, una cosita más, recuerdo haber leído a Zavala de González en algún momento dando un ejemplo de cuando ella era jueza, que hubo una persona, un abogado, en un caso donde se había destruido un auto y había fallecido una persona, que dijo, yo como daño moral quiero más que la destrucción del auto, como mínimo. Ella siempre habla de que el daño moral está muy bajo, que siempre se lo deja como que se lo deja de lado o se lo minimiza, ¿no? Y ella dice, por lo menos quiero más que el auto, dice el abogado. Me parece que es algo que refleja un poco esto. Absolutamente. Ahí está. Entre todos vamos, bueno, sumando un granito de arena para estar más informados, empapados y avanzando Sí, en este camino. Fernando, una consulta, Diego. ¿Sí, señor? Hoy en día se sabe, no sé si me escuchan porque tengo los auriculares, Sí, claro. Muy bien. que la neurociencia, obviamente que no estoy descartando absolutamente nada de lo que has dicho, desde ya y lo que han dicho los colegas, pero la neurociencia, sobre todo la cognitiva conductual de tercera generación, que el sufrimiento en realidad es según la percepción de la persona. Yo sé que este es un tema un poco candente, ¿no? Y también el esquema de pensamiento. De hecho, hemos visto deportistas que le han faltado una pierna o dos y se han reconstruido, lo digo subrayado, a partir de esa incapacidad. Esa persona logró una vida feliz, se recuperó, y otra persona en esa misma circunstancia hubiese sido más grave, hubiese caído en una depresión. Obviamente que con esto estoy desbancando el psicoanálisis, ¿no? Es otra... Es muy interesante lo que decís, y sin duda un elemento probatorio decisivo, la neurociencia y todo lo que vamos descubriendo. También pensé en la psicología, todo lo que la psicología tiene para aportar en términos de lo que es el sufrir, que no es, antes que jurídico, bueno, es extrajurídico, ¿no? Así que lo tomo, agradezco, y sin duda que es un elemento que se incorpora como prueba para determinar lo que la persona humana, en la condición que se encuentre, si sufre, si no sufre. Así que muy buen aporte. Y se puede bajar el sufrimiento. Y lo último, en cuanto a los jueces, coincido totalmente con vos, según mi leal saber y entender, es tanto. Me parece absurdo. Realmente casi un juez de la Edad Media que dice, porque se me canta, te condeno, y a vos, ¿por qué no? Te libero. Es del antiguo régimen francés. El principio de saturación de la argumentación es clave. Esto viene de la teoría del derecho alemana, ¿no? Que el juez exponga las razones con detalle de por qué llega a ese monto. Esto significa valorar todas las circunstancias, ¿no? Absolutamente todo. Inclusive podría haber hablado personalmente con la víctima. ¿Por qué? Darle un viaje a Europa a una persona que no tiene un plafón cultural elevado, lo digo así de una manera muy rápida, para ir a ver castillos le puede resultar insuficiente. A lo mejor un chico joven prefiere irse a Shanghái porque le gusta la tecnología. ¿Quién es el juez para decidirlo? ¿No? Estoy de acuerdo, es muy interesante. ¿Y sabes lo que me haces pensar? Vos fíjate, a ver si coinciden. Si cuando dicta sentencia al juez, ¿no?, y queda firme, lo convoca a la víctima, y el juez, como cara del sistema, le hace saber por qué tomó esa decisión, le explica, le tendrá que pedir disculpas por el tiempo que demoró la burocracia, pero ese gesto, que no es más que un café y 45 minutos, es, pienso en el aporte en términos de sanar porque hay una respuesta, una atención, y vean que es un detalle de humanidad. Así que me has hecho pensar eso y me parece relevante, y te agradezco que compartas tus ideas. No, ¿Qué y tal? Buenas tardes. lo último, lo bueno sería que lo reciba antes, que lo escuche, que entienda ese dolor que está sufriendo, que tiene la persona, y que después le explique por qué motivo le dio la respuesta escrita. Porque muchas veces simplemente la persona necesita ser escuchada,
que la otra parte la reciba también, la escuche, le dé hasta unas disculpas. Con una disculpa muchas veces se solucionan muchísimas cosas. Y sin embargo llevamos años de litigio porque o no dimos la oportunidad del café, de abrir las puertas del juzgado y escuchar a quien simplemente necesitaba un oído o unas disculpas. Absolutamente de acuerdo. Fíjense qué interesante, qué lindo cómo al compartir ideas, ¿no?, nos vamos potenciando y enriqueciendo. Esto se trata de humanizar el sistema, que nunca tuvo que, o sea, siempre tuvo que haber respetado ese valor de la humanidad, la dignidad real, no la del artículo 51 del Código Civil y Comercial, escrita allí, pero pisoteada a cada momento por la pesada, densa burocracia estatal. Así que con ese detalle, y por supuesto que coincido con Valeria, y calculo que todos estaremos de acuerdo, recibirlo no solamente al final para explicarle, pero estos gestos son centrales y tienen que ver con sanar el alma, el espíritu, la respuesta de estar presente. Qué interesante, y bueno, y agradezco esos aportes también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy sin cámara, doctor. No hay problema. Tengo una consulta quizás muy práctica a lo mejor, pero estoy armando una demanda y me está quitando un poco el sueño el tema del daño moral. Para comentar el caso, es un tema de una destrucción total de un vehículo. Mi cliente hace muy poquito tiempo había comenzado con un reparto, sufre un accidente de destrucción total del vehículo, y bueno, venía escuchando, como decía Diego, acá en Rosario es un 20, un 30% del daño físico-psíquico de la persona. Con la mala suerte, o entre comillas, de que hay lesiones muy leves. Producto de esta destrucción total, no pudo continuar con su trabajo, tuvo que cambiar y empezar a ser empleado. Realmente hay un daño moral grave, pero cuando yo lo reclame y me lo coticen a un 20, un 30% del daño físico-psíquico, va a terminar siendo muy bajo. Entonces la pregunta es, porque tampoco lo puedo reclamar como lucro cesante, porque el lucro cesante, o sea, la ganancia que él deja de percibir, tampoco muy alta por los números que él manejaba. Sí es muy grande el daño, de hecho, hoy se dedica a otra cosa, porque el golpe económico no le permitió volver a arrancar, digamos. ¿Cómo reclamo? ¿Cómo explayo eso en una demanda? Esteban, a ver, primero que fuiste muy claro en la explicación, y así de claro seguramente también serás en la redacción del escrito de inicio del proceso. Pero, bueno, en definitiva, es muy difícil escaparle a este esquema, ¿no?, en donde si van a fijar 20 o 30%, en un caso como el que contás, entre tantísimos otros, ¿no?, en definitiva canaliza allí, todo confluye para que se determine un 20 o un 30% de las lesiones físicas, y es muy injusto. Y bueno, yo no te puedo dar la solución mágica. Así de claro como fuiste al plantearlo, y se agradece, es el típico caso que, en definitiva, junto con cualquier otro, se le aplican estos parámetros duros, porque, claro, en tu esfuerzo, no solo para explicar, después para producir prueba, vos podrías producir prueba, ¿no?, con todo el sacrificio que apareja, realmente producir prueba que tiene que superar el mero testigo, ¿no? Porque los testigos sabemos muy bien el valor de convicción mínimo o menor que acostumbra aparejar en quien fija, en quien resuelve, por diferentes medios demostrar eso que estás diciendo, ¿no?, con alguna prueba más informativa, estoy pensando, algo que evidencie que tuvo un cambio de vida inclusive, que no pudo reinsertarse en el mercado porque era independiente, tenía una pyme, lo entiendo perfectamente, en el texto lo vas a poder explicar muy bien, y el esfuerzo en el despliegue probatorio quizás le sume algún condimento para que, si un juez tiene tiempo, debería tenerlo, le escape al cliché de turno, ¿no?, y a bajar la palanca,
si lo presta atención, ahí tenés alguna posibilidad de que se haga un poquito más de justicia. Una de las cosas que yo pensaba es pedir una informativa AFIP, como para que vean que al mes siguiente del accidente la empresa desapareció. Excelente. Obvio. Y al mismo tiempo, vos fijate, ¿no? Habría que ver si facturaba o no facturaba. Lamentablemente, en general, hay muchos más de informalidad. Pero si se pudiera demostrar que se dejó de facturar ciertos proveedores, bueno, también informativa a ciertos proveedores que den cuenta que esta persona dejó de hacer las entregas correspondientes, tenés elementos objetivos y va a haber un despliegue probatorio, ¿no? Porque después también hay demandas que se demanda más de lo que realmente corresponde, hay mucho ruido en el medio. Entonces, si en este caso, esas son las circunstancias, recorriendo este camino de aportar elementos objetivos, tenés alguna chance como para que se supere ese 20 o 30% miserable, ¿no? Claro. La doctora Urrutia planteaba Perfecto, muchas recién, gracias, doctor. A vos, por favor. planteaba la doctora Urrutia por el chat que también se lo podría encauzar como daño al proyecto de vida, ¿no? Porque tuvo que cambiar su vida por esta cuestión. Más allá de que después sea daño moral, encauzarlo por ese lado quizás haga que el juez le dé un poco más de pila. La interferencia en el proyecto de vida, no sé, Liliana, a ver si querías agregar algo. Sí, no, yo decía por ahí como un elemento, dado el caso que plantea Esteban, porque el daño o la interferencia al proyecto de vida, como vos lo dijiste, Fernando, incluso todo el trabajo que hizo en su momento Fernández Cesarego, se puede encuadrar tanto desde el punto de vista patrimonial como extrapatrimonial. Entonces, por ahí a lo mejor podría conseguir ese plus indemnizatorio que por el otro lado no están reconociendo. Sí, está bueno apelar. O sea, yo haría un esfuerzo ahí, sí, en este caso, a lo mejor. Está bueno apelar, ser creativo, me parece muy bien. La cuestión de la interferencia en el proyecto de vida da para otra charla, es muy interesante. Habría que ver, ¿no? en su radio conceptual, doctrina autorizada, ¿no? Está pensando a la interferencia en el proyecto de vida como un daño radical, central, fuerte, muy importante, que no sé si encuadraría el supuesto de Esteban. Pero habría que ver, ¿no? Cómo progresan estos años el análisis jurisprudencial y el derrotero jurisprudencial y doctrinario. En mi caso, sintéticamente, el legislador decidió incorporar la interferencia en el proyecto de vida y no la frustración, que es lo que Fernández Cesarego enseña cada vez que viene a Argentina. La frustración. Aquí se incorporó la interferencia, que es de menor calibre, de menor entidad. O sea, está en línea con lo que Liliana propone y podría darle letra a Esteban, porque no necesita ser una frustración. Alcanza con una interferencia en un proyecto de vida. Ahí tenemos otros elementos a considerar. Bueno, Fernando, creo que vos me dijiste, que 7:30 tenías otra actividad o algo así, ¿puede ser? Es así, pero bueno, lo que yo estoy atento. Perfecto, queremos cumplir con los tiempos entonces, vamos a cumplir con los tiempos. Perfecto, bueno. Para dejarte libre para la próxima actividad. Muy bien. Bueno. Te agradezco mucho por estar acá, la verdad que la charla no solamente fue excelente, sino que nos enseñó mucho a todos, creo. Aportó un montón, la verdad que es un tema muy difícil y de a poco fuimos sacando algunas conclusiones, que es muy importante, y bueno, te agradezco muchísimo por estar acá, por el apoyo y también por el que tengo cada vez que voy allá, que eso es algo... Bueno, el agradecido soy yo, gracias Diego, gracias a todos, espero que haya sido útil y una charla amena, que todos nos llevemos cosas interesantes, reflexión. Y bueno, les envío un saludo afectuoso, esperando verlos en algún lugar pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. De nada.